Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en el Potosí Digital. Estamos en contacto con una persona muy importante en una jornada muy importante, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia. En esta oportunidad tenemos el grato placer de conversar con una persona importante que nos va a estar hablando sobre acciones para prevenir la violencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Soy Herbert Camargo, oficial de proyectos del Fondo de Población de las Naciones Unidas acá en Potosí. Quiero agradecer por el espacio, primeramente a El Potosí, para darnos la oportunidad de conversar un poco sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entiendo que ustedes están realizando diferentes planificaciones, diferentes acciones, considerando el antecedente de la pandemia que tuvimos en meses pasados con el pico alto y que todavía seguimos teniendo. ¿Cuáles son esas acciones y a qué están orientadas? Bueno, primeramente quisiera aprovechar de mencionar que como Fondo de Población de las Naciones Unidas, en conmemoración de este día, justamente 25 de noviembre, hacemos un llamado a todos los poderes del Estado, vale decir el poder ejecutivo, legislativo, judicial y el órgano electoral, para que a través de sus planes de contingencia que tienen para enfrentar el COVID, puedan garantizar los servicios de atención a las víctimas de violencia en los diferentes niveles, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Pero también quisiéramos hacer este llamado para que se intensifique la labor de prevención. Creo que este es un tema que nos puede ayudar muchísimo a disminuir los altos índices de violencia hacia las mujeres en todas sus edades y especialmente en el tema que desemboca, que son los feminicidios. Estamos ante, además, anuncio que va a haber un rebrote o una segunda ola del COVID, entonces quisiéramos pedir a las diferentes instancias públicas para que prevean esto y puedan planificar, garantizar el funcionamiento de los servicios de la cadena de atención, por ejemplo, a nivel municipal, estamos hablando de los SLIMs, de las defensorías, de la FELCB, de la Fiscalía. Entonces, quisiéramos pedir este análisis, esta consideración para que las víctimas de violencia tengan la atención necesaria. Hay varias lecciones aprendidas que hemos tenido en toda esta temporada. Por ejemplo, se ha buscado algunas formas de continuar brindando la atención a las víctimas de violencia, a pesar de que los servicios se han sentido disminuidos justamente por la pandemia y por la cuarentena. De todas maneras, inclusive se han desarrollado algunas guías de atención de manera virtual a través de llamadas telefónicas. Entonces, creo que es bueno que el Estado pueda ver estas oportunidades para seguir garantizando que los servicios sigan funcionando. Y cuando hay atención presencial, atención directa, obviamente tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Es importante también mencionar que se deba en la familia redoblar los esfuerzos para compartir los roles. Creo que esta es una de las causas estructurales que se presentan para la violencia en razón de género, porque se deja la carga para las mujeres básicamente, ¿no? Entonces, quisiéramos que haya esta consideración también y luego es necesario que se hagan campañas de información, de sensibilización y que en estas campañas realmente se ponga también la tarea importante que tienen los hombres en la prevención de la violencia, porque el problema de la violencia hacia las mujeres no solo es de mujeres, también afecta al círculo familiar, por lo tanto, los hombres también van a ser afectados. Entonces, en resumen, quisiéramos decir como Fondo de Población de las Naciones Unidas, consideramos tres importantes tareas o medidas prioritarias que el Estado tendría que garantizar. Por ejemplo, garantizar los servicios de atención y denuncia de la violencia que funcionen con personal y recursos necesarios
para que haya una atención con calidad, con calidez, tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales, a través de, ya sea de manera presencial o de manera virtual también, ¿no? Luego, también pensamos que tienen que asegurar que se apliquen las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia que se animan a denunciar. Hay muchos estudios que nos están diciendo que si las instituciones de la cadena de atención aplican estas medidas de protección, se podrían evitar los feminicidios. Entonces, hacemos esta precisión, esta invitación, este llamado para que todas las instituciones puedan aplicar las medidas de protección. Y en el caso de que sean niñas o adolescentes víctimas de violencia, tienen que ser atendidas de manera integral, es decir, con un área psicológica, área social, área legal, inclusive en algún establecimiento de salud de ser necesario. Y finalmente buscaríamos que se fomenten programas de educación y sensibilización contra la violencia hacia las mujeres para hacer este diálogo intergénero, vamos a decir así, para que se construyan estas nuevas masculinidades. Se está hablando bastante de este tema porque el hecho de que se haya educado a los hombres, vamos a llamar, con un enfoque machista, eso se aprende y se reproduce. Entonces, es momento de que se pueda hacer un examen, un análisis, cómo hemos sido formados, educados para dominar a las mujeres. Eso se aprende en la casa, en la familia, en la escuela. Entonces, quisiéramos que analice críticamente esta situación para que se pueda ver algunos resultados más adelante. En este caso, ustedes han realizado diferentes investigaciones y seguimiento en los meses pico de la pandemia. Entiendo que si bien ha habido cuarentena, también la violencia no se ha detenido pese a las medidas de aislamiento. ¿Qué es lo que han investigado ustedes? Sin duda, el tema de la pandemia y las restricciones que se han impuesto a través de las cuarentenas, provocado, vamos a decir, que en el ámbito familiar se siga dando el tema de la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, por lo que le decía anteriormente, la recarga de trabajo, el encierro. Entonces, aunque el Ministerio Público ha informado que en el enero y mayo del 2020 tendríamos como el 30% menos de casos que la gestión anterior. Sin embargo, se podría deducir que estos datos son, digamos, son subregistro porque justamente por las medidas de prevención, las mujeres no han tenido la oportunidad de ir, como habitualmente lo hacían, a hacer la denuncia respectiva. Yo creo que sí, hay un subregistro importante en esto y, como digo, el tema de la violencia especialmente se está presentando en el ámbito familiar y cosa que debería ser el lugar donde estén más seguras las niñas, las adolescentes y las mujeres, pero lamentablemente los estudios muestran que el ámbito familiar es un ámbito donde no se evita la violencia. Hay varios estudios, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud señala que el 35% de los asesinatos de las mujeres, por ejemplo, a nivel mundial, son cometidos por un compañero íntimo, que podrá ser su pareja, su expareja, su novio, etcétera. Entonces, miren, es un alto porcentaje que nos está mostrando que la violencia se presenta en el ámbito familiar. Entonces, de nuevo la invitación para que todos y todas podamos hacer este análisis y que cada uno pueda contribuir de mejor manera a aminorar estos índices de violencia, ¿no? Finalmente, en este día donde se recuerda la lucha contra la violencia, ¿cuál es el mensaje para las familias, para las autoridades y para las personas en su conjunto que tienen que poner su granito de arena en esta lucha? Queremos enfatizar que toda esta lucha en contra de la violencia es tarea de todas y todos.
En ese sentido, queremos hacer énfasis en que, bueno, hasta se tenían varios programas, proyectos, iniciativas de muchas instituciones, tanto públicas como privadas de la sociedad civil, que han hecho mucho énfasis en la capacitación, en la orientación, en el empoderamiento hacia las mujeres. Está bien. Sin embargo, no se puede seguir abordando esta temática solo con el grupo de mujeres. Es importante el involucrar a los hombres. En ese sentido, queremos recomendar y hacer este llamado porque entendemos que el problema de la violencia es estructural y debe abordarse de esa manera, de manera integral en todos los espacios. Desde el Estado, por un lado, desde la familia, y, como decía, involucrando a hombres y mujeres en todas las edades. Aquí está claro, y el machismo se aprende. Si usted, padre de familia, madre de familia, educa a su hijo desde pequeño a que tiene que tener privilegios, va a ser así. Entonces, pero es nuestra tarea de tratar de hacer el esfuerzo y educar en el equilibrio, en la igualdad. No hay cosa específica solo para niños y solo para niñas, inclusive desde comprarles los juguetes. Creo que es importante que cambiemos un poco esta mirada. Un niño puede jugar con una muñeca como con un carro o como con otro juguete. Lo mismo una niña. Entonces creo que es importante con acciones bien concretas, bien pequeñas, podamos ir revirtiendo estos índices que decíamos de la violencia hacia las mujeres. Luego, el machismo se aprende en casa. Si en las familias se fomenta en los niños y jóvenes la idea de que ellos tienen ciertos privilegios por ser hombres, entonces eso lo van a ir replicando en la casa, en la escuela. Por eso es que es necesario que la familia, el padre, la madre, mire con cuidado la tarea educativa, no solo hablando, ojo, más que hablar es lo que tú como papá, como mamá, como hermano mayor, hermana mayor, estás demostrando con tus comportamientos, con tu ejemplo. Se deben derribar esas viejas prácticas de entender que los niños, los hombrecitos, como que tuvieran mejor privilegio. Creo que ya no es ese momento. Quizás fue un momento, evidentemente, que se pensaba así, pero a estos tiempos ya no se puede hacer esa diferencia. Más al contrario, se debe, diría yo, enfatizar en la equidad para llegar a la igualdad. Hay que incluir a los hombres en las políticas públicas contra la violencia de género. Y como Fondo de Población de las Naciones Unidas, estamos contribuyendo, por ejemplo, a través de los convenios que tenemos con los socios implementadores que son los gobiernos municipales, el gobierno departamental, se está desarrollando una serie de capacitaciones, talleres para fortalecer los conocimientos y habilidades de los servidores públicos, en este caso de los SLIMs, de las defensorías, de la FELCB, para que cada vez el personal que atiende a las víctimas de violencia lo puedan hacer de mejor manera y apegados a un instrumento que se llama los estándares de la debida diligencia. Es decir, las personas víctimas de violencia tienen el derecho de ser atendidos de manera inmediata, por ejemplo, de tener un trato digno, de ser atendido por personal especializado. Y así hay una serie de estándares que están establecidos en un documento internacional y que el Estado boliviano ha firmado para implementarlo. Entonces, también se puede hacer estrategias en las escuelas para formar nuevas generaciones con este enfoque que comentaba hace un momento, con las nuevas masculinidades. En ese sentido, como UNPA, también hemos estado contribuyendo en la formación de las maestras y maestros en todo lo que es la educación integral de la sexualidad. Y en todo ese enfoque también está el tema de las nuevas masculinidades para que se pueda de alguna manera incorporar en la currícula educativa y esa puede ser el aporte significativo del sector educación para la prevención de la violencia. Esa ha sido la entrevista con Herbert Camargo del UNFA Potosí en esta jornada donde se recuerda el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchísimas gracias, Herbert, y como siempre invitamos a nuestros amigos y seguidores de nuestras redes sociales
a que sigan en contacto con nosotros en Facebook, Twitter y en YouTube. Gracias, Germán. Muchísimas gracias, Rocío. Estaremos en contacto.